Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Víctor Montilla, soy estudiante de quinto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Un Minuto de Dios. El día de hoy vamos a ver la retención en la fuente. Consiste en un cobro anticipado de determinados impuestos, que puede ser el impuesto de renta, el impuesto a las ventas o el de industria y comercio. Los impuestos son periódicos, ya sea mensual, bimestral o anual. Lo genera la compra de productos y prestación de servicios. Se encarga mediante una figura de retención en la fuente. El Estado ya no debe esperar, por ejemplo, un año para recaudar el impuesto de renta, sino que cada mes lo cobra, de forma segura, en un flujo constante de recursos, el mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. Los impuestos operan por medio de periodos que pueden ser mensuales, bimensuales o anuales. Tipos de retención. Tenemos impuesto a la renta para la equidad querey, impuesto a las ventas o valor agregado IVA, impuesto del timbre nacional, impuesto de industria y comercio. Elementos de la retención en la fuente. Sujeto pasivo, empresa o persona a la que se le hace el pago y es objeto de retención. Y agente retenedor hace referencia a la empresa o persona que aplica la retención haciendo veces de recaudador. Tarifa de retención hace referencia al porcentaje aplicado al valor de la operación o a la base sujeta a la retención, con las cuales se determina el monto a retener. Base de retención concretamente es el valor sobre el cual le aplica la tarifa de la retención. Concepto de retención es el hecho económico u operación que genera el impuesto y por ende la respectiva retefuente. Impuesto nacional al consumo. Se aplica a la venta o prestación de bienes o servicios que no son considerados como indispensables o que no están dentro de la canasta familiar. Porcentajes que se aplican. Tenemos un porcentaje del 4% que se aplican a servicios de llamadas, datos de internet o navegación. Un impuesto del 8% que se aplica a vehículos de tipo familiar que el costo sea inferior a los $30,000, motocicletas que sea superior a los 200 centímetros cúbicos y yates y demás barcos de transporte, de recreación o deporte. Impuestos a las ventas o el valor agregado IVA. El valor del impuesto indirecto es un impuesto que se paga sin considerar la capacidad económica del contribuyente, pues el IVA debe ser pagado hasta el ciudadano más pobre que exista, por lo que se considera un impuesto progresivo. Hechos generadores de IVA. Los bienes corporales inmuebles y muebles, con excepción de los expresamente excluidos. La venta de cesiones de derechos sobre activos intangibles. En la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior. En la importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente por la circulación de venta de operaciones de juegos de azar y suerte, con excepción de las loterías que operan por internet. Responsables del impuesto a las ventas. En el artículo 347 del Estatuto Tributario señala quiénes son los responsables del impuesto de las ventas, entendiendo como responsables a las personas o empresas que deben cobrarlo, recaudarlo y transferirlo a las cuentas de la DIAN. Se puede decir que son responsables del impuesto a las ventas todas las personas jurídicas y naturales que venden productos y prestan servicios gravados. Tarifas del impuesto a las ventas. La tarifa del impuesto del IVA es del 19%, según lo contempla el artículo 468 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 del 2016. Significa que todos los productos y servicios gravados con el IVA tienen una tarifa del 19%, excepto aquellos que expresan lo señalado y tienen la tarifa diferente. Bienes exentos del impuesto a las ventas. Tenemos bienes con una tarifa del 0%. Al derecho responsable de cobrar el IVA haya sido pagado en el momento de adquirir dichos impuestos. Puede ser bienes de consumo principal como alimentos, frutas como los bananos, uvas, manzanas, carne, leche y demás. Base gravable
en el impuesto sobre las ventas. La base gravable es el valor sobre el que se aplica la respectiva tarifa del impuesto, que es el valor total de la operación gravada con el impuesto a las ventas. Un ejemplo, tenemos en esta factura un valor total de 10.500.000, un descuento del 5% de 525.000 pesos, y la base total gravable es de 9.975.000 pesos, con la que se va a aplicar la retención. Retención en la fuente por IVA. En el artículo 437, extensión 1 del Estatuto Tributario, contempla la retención en la fuente, que es el 15% del IVA. La retención en la fuente se aplica al comprador, es decir, quien hace el pago, y el 15% de retención se le aplica sobre el valor del IVA que se compra. Declaración de IVA. Todo responsable del régimen común debe presentar la declaración del IVA según el periodo que corresponda. Bimestral, contribuyentes con ingresos en el año anterior iguales o superiores a 92.000 VTs, por lo que es igual a 2.931.028 para el 2018. Y cuatrimestral, contribuyentes con ingresos en el año anterior menores a los 92.000 VTs. ¿Cómo utiliza el Estado los impuestos para el bien de los colombianos? Los impuestos se utilizan en obras públicas, prestación de servicios para el bienestar de la población. También se presentan en diferentes tramos de la ciudad de Pasto a Rumichaca, como es la doble calzada. Tenemos un claro ejemplo de la inversión estatal en nuestro departamento. Estos ingresos, estos recaudos también se miran en la inversión estatal en la educación, con 37.4 billones de pesos. De igual manera, en la inversión estatal en la salud y pensión, cuenta para este año con el 24.7 billones de pesos en presupuestos.